En apartados anteriores hemos tratado la importancia de la conectividad ecológica y los efectos positivos que dicha conectividad tiene sobre la conservación de la biodiversidad. Estos efectos positivos están respaldados por un amplio conjunto de investigaciones científicas. Sin embargo, nos podemos preguntar, ¿son siempre positivos los efectos de la conectividad? ¿Una mayor conectividad, un incremento en la conectividad, siempre se traduce en efectos beneficiosos para los objetivos de conservación o de gestión? ¿O puede haber perjuicios o efectos indeseados asociados a una mayor conectividad del paisaje? Veamos cuáles pueden ser esos perjuicios. En primer lugar, hemos dicho que la conectividad es funcional, dependiente de la especie o del proceso considerado. Ello implica que pueden ser muchas y muy diferentes las especies o los procesos que en mayor o menor medida pueden beneficiarse de la conectividad. La conectividad puede facilitar, por ejemplo, el intercambio genético para poblaciones de una especie amenazada, pero también puede facilitar la expansión de una especie invasora, la propagación de una enfermedad o de una plaga, o la propagación de un incendio forestal. Por tanto, de la conectividad pueden beneficiarse o aprovecharse tanto las especies buenas, aquellas que queremos fomentar o proteger con la gestión, como las especies o procesos malos, aquellos que queremos evitar o reducir en un determinado plan de gestión. Las metodologías y herramientas que veremos en el curso son lo suficientemente amplias, generales, adaptables o flexibles, para proporcionar recomendaciones tanto sobre la conservación o fomento de la conectividad, cuando eso sea la necesidad de las especies o de los objetivos de gestión, como sobre cómo y dónde reducir la conectividad en el caso de que tratemos de frenar procesos indeseados como la expansión de especies invasoras o enfermedades. En ambos casos hay un problema común, que es saber qué zonas son más críticas para la conectividad, ya sea para fomentarla o para reducirla. En cualquier caso, en un plan de gestión hay que ponderar dos factores. Por un lado, los perjuicios que se pueden producir por la expansión de especies o procesos indeseados como consecuencia de la conectividad. Por otro lado, las amenazas para la conservación de especies concretas o del conjunto de la diversidad biológica debidos a la falta de conectividad. Si los primeros resultan superiores a los segundos, no sería adecuado apostar por el aumento de la conectividad como uno de los objetivos de dicho plan de gestión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque los efectos negativos comentados son desde luego posibles en casos concretos, en términos generales existen muchos estudios empíricos que han mostrado los efectos positivos de una mayor conectividad en conservación. Y muy pocos, o incluso ninguno, que hayan mostrado, por ejemplo, que la creación de corredores o el fomento de la conectividad hayan sido la causa de la expansión de especies invasoras en perjuicio de las especies autóctonas. Las especies invasoras se suelen caracterizar por unas capacidades de expansión, propagación, colonización, mucho mayores que las de las especies autóctonas a las que pueden excluir. De manera que, en general, estas especies invasoras son capaces de expandirse sin necesidad de, por ejemplo, corredores. Es decir, por desgracia, no necesitan, no dependen de esas posibles medidas de fomento de la conectividad orientadas a otras especies para expandirse e invadir nuevas zonas. Por otro lado, es necesario destacar que no siempre existe esta aparente contradicción o conflicto entre posibles efectos positivos y negativos de una determinada medida de fomento de la conectividad. No todas las especies o procesos tienen el mismo modo de dispersión o propagación, no tienen las mismas capacidades o preferencias de movimiento. De manera que en algunos casos, las medidas que benefician a una especie determinada, por ejemplo una especie amenazada, no tienen por qué beneficiar a otras especies indeseadas, y al contrario. Por ejemplo, un área cortafuegos de suficiente anchura, pongamos por ejemplo de 100 metros de anchura, puede ser suficiente para detener el avance y propagación de un incendio forestal, al menos mientras dicho incendio no supere una determinada intensidad o dé lugar a propagación por pavesas impulsadas por el viento. Ese cortafuegos puede ser una barrera efectiva para la propagación del incendio,
pero no tiene por qué ser para nada una barrera para especies que habiten en esas masas arboladas. Por ejemplo, un ciervo, un oso o un pájaro carpintero que habite en esos bosques no tendrán en general ningún problema en moverse de un lado al otro del bosque cruzando ese cortafuegos cuando lo necesiten. Es decir, se pueden tomar medidas que reduzcan la conectividad para unas especies o procesos y no para otros. O se puede fomentar para unos y no para otros. Recordemos las tres formas de fomentar la conectividad: corredores, teselas puente o stepping stones y una matriz del paisaje permeable. Si de estas tres nos centramos en los corredores, podemos indicar algunas otras posibles limitaciones o inconvenientes que se han apuntado específicamente para el uso de corredores en conservación. Los corredores son, por definición, franjas alargadas y más o menos estrechas de hábitat o de vegetación con composición y estructura más o menos similar a la del hábitat de una especie, que conectan estructuralmente, físicamente, teselas de hábitat y fomentan el movimiento entre esas teselas. Al ser estrechos, los corredores pueden suponer una concentración de los individuos en dispersión en una pequeña porción del territorio, en ese propio corredor, al ser este corredor el que proporciona la única manera de moverse hacia otras teselas de hábitat. Ello conlleva que desde un punto de vista de un predador, que tiende a observar y monitorear los movimientos y patrones de comportamiento de sus presas, el corredor representa la situación ideal. Una gran cantidad de individuos concentrados en una pequeña porción del territorio. Ello incrementa considerablemente la efectividad del predador en la captura de sus presas y, por tanto, incrementa la mortalidad por depredación de las especies que, en principio, querríamos favorecer mediante la creación de dicho corredor. Si el incremento de la mortalidad por depredación supera los beneficios debidos a la conectividad creada por el corredor, este corredor tendrá efectos netos negativos sobre la conservación o persistencia de la especie correspondiente. Y podemos pensar tanto en predadores naturales como en caza. De darse esta circunstancia, podríamos considerar otras maneras de fomentar la conectividad, como por ejemplo una matriz permeable en la que los movimientos de los individuos se producen de manera más difusa, más distribuida espacialmente, menos concentrada y por tanto con menos riesgos de incremento de las tasas de depredación. Otra posibilidad es promover corredores con mayor anchura, que estarían previsiblemente menos sujetos a esos efectos, al ser más amplio el territorio por el que pueden moverse los individuos en dispersión, por tanto menos concentrados espacialmente. También se puede apostar por la conservación o creación de más de un corredor entre las zonas a conectar, por ejemplo entre espacios protegidos. Al existir varios corredores, varias rutas disponibles entre esos espacios, los individuos en dispersión se distribuirán entre las mismas y por tanto sus movimientos se concentrarán menos espacialmente y serán menos predecibles también, mitigando con ello ese posible incremento en las tasas de depredación. La posibilidad de contemplar múltiples corredores o rutas para el movimiento entre teselas de hábitat nos lleva a interesantes consideraciones, especialmente desde el punto de vista metodológico y de las herramientas de análisis correspondientes, que trataremos más en detalle posteriormente en el curso. Por un lado, es obvio que si hay varios corredores o rutas disponibles para el movimiento, la red de conectividad que se establece será más resistente o robusta frente a cambios en los usos del suelo en una zona determinada, en un corredor determinado, que dejarían sin afectar, en principio, al resto de corredores o rutas y, por tanto, mantendrían la posibilidad de intercambio entre las teselas. Por otro lado, puede haber especies con comportamiento territorial o fenómenos de competencia entre individuos de una misma especie o de diferentes especies. Esto puede provocar una saturación del corredor, en el sentido de que solo unos pocos individuos o especies de las que podrían beneficiarse hipotéticamente de ese corredor pueden hacer un uso real del mismo, un uso efectivo del mismo. En este caso, de nuevo, la existencia de varios corredores o rutas aminoraría esos efectos y podría incrementar la frecuencia o el número de individuos o especies que en la práctica son capaces de desplazarse entre ambas teselas.
La saturación del corredor también podría paliarse en alguna medida con corredores más anchos, que permitan la coexistencia de más de un área territorial en el espacio correspondiente al corredor. Otra posible limitación que se ha relacionado con los corredores, como elementos estrechos que conducen el movimiento de las especies, está relacionada con el efecto borde. Especialmente en los corredores estrechos, todo el hábitat está muy próximo al borde con otros tipos de cubierta, con la matriz del paisaje, y puede ser, por tanto, un hábitat inadecuado para las especies de interior, para las especies sensibles a ese efecto borde. Dichas especies no se establecerían en el corredor, pero eso en principio no es necesario, ya que los corredores tienen como objetivo facilitar el movimiento, el intercambio de individuos, no proporcionar hábitat permanente para las especies. Pero lo más importante es que dichas especies podrían incluso evitar esos corredores, esos hábitats de borde en sus movimientos. Y si además hay otras especies generalistas que se establecen en esas zonas de borde, en los corredores estrechos, especies generalistas que depredan o compiten por el espacio con otras especies, generalmente especialistas, que en teoría son aquellas cuyo movimiento se pretende favorecer, pues la efectividad del corredor se vería comprometida, pudiendo tener incluso efectos contraproducentes sobre la conservación de las especies cuya movilidad se pretende fomentar con tal corredor. La intensidad de estos posibles efectos negativos depende, como es natural, de la anchura del corredor, y estos efectos serán menores en corredores más anchos. Este tipo de efectos que estamos comentando se refieren más específicamente a los corredores como forma de fomentar la conectividad, y afectarían menos a otras formas más difusas de fomentarla, como las matrices permeables o las teselas puente o stepping stones. En todo caso, y por los motivos mencionados, en general corredores anchos serán más efectivos para fomentar el intercambio demográfico y genético que corredores estrechos, especialmente para especies especialistas de interior del hábitat o especies con gran masa corporal y requerimientos espaciales amplios, como pueden ser los grandes mamíferos. En general es difícil dar valores concretos de qué anchura mínima deben tener los corredores, ya que es todavía un debate abierto y un campo de investigación científica en el que todavía son necesarios nuevos esfuerzos. Por otro lado, las anchuras mínimas necesarias varían mucho con las especies, con las zonas geográficas y con otros factores como el contexto paisajístico o la matriz circundante. Como orden de magnitud, orientativo, para grandes mamíferos se suelen considerar necesarios corredores de como mínimo 100 a 300 metros de ancho, según los autores, especies y zonas, y deseables, digamos, anchuras bastante superiores, a veces del orden de 1 kilómetro de anchura o más. Para invertebrados, plantas, anfibios o reptiles, se suelen considerar necesarias anchuras menores, del orden de 1/3, un mínimo de unos 30 metros de ancho, aunque idealmente de 60 o 90 o más metros, dependiendo de las especies. En un caso intermedio estarían los pequeños mamíferos o las aves, con corredores de anchura mínima recomendada de 60 metros, y como siempre, idealmente mayores. En el caso de que se diseñe un corredor para múltiples especies, un corredor que cubra las necesidades y requerimientos de todas ellas o de muchas de las especies, como suele ser muchas veces el caso, deberíamos irnos a anchuras de al menos 250 o 300 metros, para incluir así las exigencias de las especies eventualmente más sensibles. En realidad, no hay un límite máximo a la anchura del corredor. En general, cuanto más ancho, sería en principio mejor para las especies. Pero la anchura es un factor más limitante para unas especies que para otras. También hay que tener en cuenta que establecer corredores más anchos tiene también un mayor coste, lo que debe compensarse con demostrados beneficios adicionales de conservación. Por ejemplo, en comparación con otro corredor de tamaño mediano que pudiera ser ya suficientemente funcional. Todos estos números que hemos dado deben tomarse como órdenes de magnitud, como referencias generales, y que se deben refinar y analizar individualmente para especies y paisajes concretos siempre que ello sea posible. Finalmente, hay otra crítica que se ha hecho a los corredores,
o que más que una crítica es una llamada de atención o criterio a tener en cuenta en su diseño. Esta crítica es la relativa a la siguiente pregunta: ¿hacia dónde conducen los corredores? ¿A qué zonas lleva un corredor que parte de una determinada tesela de hábitat? Si el corredor lleva a los individuos a sumideros, a zonas de baja calidad de hábitat, donde su mortalidad será muy elevada, entonces el corredor tendrá un efecto drenaje, lo que puede incluso tener consecuencias negativas para el conjunto de los efectos poblacionales de la especie en el territorio. Hay, en todo caso, ciertas dudas sobre que las especies vayan a dirigirse de manera sistemática y continuada en el tiempo a zonas inadecuadas para ellas, a zonas con bajas perspectivas de supervivencia, por mucho que pongamos un corredor que lleve hacia ellas, salvo quizá por excedentes poblacionales que de todos modos cuenten con bajas probabilidades de supervivencia en las zonas fuente por alta competencia intraespecífica. En todo caso, y aunque ya se presupone, esto nos debe recordar que los corredores, para ser valiosos, deben conectar teselas o espacios con buena calidad del hábitat para las especies, y deben diseñarse con tal objetivo. O pensando en el cambio climático, deben llevar a zonas que puedan reunir las mejores condiciones para las especies en el futuro. Los diferentes efectos negativos o perjuicios repasados en este apartado son posibles y de hecho se presentan en algunos casos y hay que tenerlos en cuenta y valorarlos caso por caso. Sin embargo, es importante destacar que estos efectos negativos son mucho menos generales y menos intensos que los demostrados efectos positivos de los corredores y la conectividad, como muestran las evidencias empíricas disponibles. Existen muchos estudios y evidencias que han mostrado los efectos positivos de una mayor conectividad en conservación, y muchos menos estudios que hayan mostrado que en la práctica se presenten realmente estos efectos negativos. Sobre todo, lo que realmente escasea son estudios que hayan mostrado que los efectos negativos, que pueden existir, sean superiores y lleguen a contrarrestar los efectos positivos propiciados por el mantenimiento o fomento de la conectividad, que son más intensos y generales. Hay que tener en cuenta que los niveles de conectividad actuales son en muchas partes del mundo muy inferiores a los que habría o a los que hubo en condiciones naturales, como resultado de la intensa modificación humana del territorio. Por ello, para la flora y fauna autóctona, la falta de conectividad suele ser mucho más un factor limitante para su persistencia que una ventaja que las libere de posibles especies competidoras o invasoras que puedan acceder a los lugares que las primeras habitan actualmente. Como decíamos anteriormente en el curso, la elevada biodiversidad de muchas regiones y ecosistemas se ha formado bajo niveles de conectividad, gracias a niveles de conectividad muy superiores a los existentes actualmente en muchas partes del mundo. Y las pérdidas de conectividad que se han producido y se están produciendo pueden estar generando fuertes deudas de extinción en estos lugares. En una revisión y metaanálisis realizado por Gilbert Norton y colaboradores en el año 2010, publicado en la revista Conservation Biology, se concluye que los corredores incrementan en un 50% las tasas de movimiento entre teselas, en comparación con teselas no conectadas por los corredores. Y que los corredores y los beneficios que estos proporcionan son merecedores de esfuerzos adicionales en su conservación, creación o restauración. A estos estudios y beneficios habría que sumar los de las teselas puente o los de la permeabilización de la matriz del paisaje, que también podrán tener efectos positivos. En algunos casos quizá menos nítidos que los de los corredores, pero en otros quizá superiores por estar menos sujetos a algunos posibles efectos negativos de los corredores, especialmente de los corredores estrechos, como los del efecto borde o la concentración de individuos en dispersión en una pequeña porción del territorio.